Amado Padre, Dios eterno, gracias Señor te damos este día por tus misericordias, porque nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor. Bástanos tu gracia. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? ¿A dónde iríamos? No hay mejor lugar a dónde ir, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, Dios, hoy nos congregamos con alegría, como iglesia, como tu cuerpo, confiando, Señor, en que hoy nos ministrarás, nos hablarás, nos llenarás de tu bendita palabra, y solamente a través de ella, de la guianza de tu Santo Espíritu, podremos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias por las cosas hermosas que has preparado para tu iglesia, tu cuerpo, donde tú, Cristo Jesús, eres la cabeza. Te honramos, te adoramos este día, y aquí estamos, Señor. Tómanos en tus manos. Gracias por convocarnos un día más a tu casa. Venimos con alegría y con gozo. Bendito Rey y Salvador, nuestro amado Jesucristo. Amén. Pues nuevamente, qué bendición poder reunirnos, iglesia, para escuchar, escudriñar las Escrituras y conocer cuál es el plan que Dios tiene para nosotros este día. Pues vamos a abrir nuestras Escrituras en el Evangelio de Mateo 21, versículos 23 al 32. Mateo 21, versículos 23 al 32. Doy lectura. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Así que vemos que en esta parábola hay 2 jóvenes o 2 hombres, los cuales el padre les indica a uno que vaya a la viña a trabajar, el cual le dice que no quiere, pero después se arrepiente y va. Y el otro hijo, seguramente muy displicente, muy contento, le ha dicho: sí, papá, sí voy, y no fue. ¿Cuál es la importancia de obedecer? Primero vamos a definir qué es obediencia. En hebreo la palabra shama, y en griego hipakou o isakou, que significa escuchar o prestar atención. Obedecer significa escuchar o prestar atención. Obedecer es oír bajo la autoridad, ¿verdad? Usted recuerda y sabe que los militares están bajo autoridad, bajo órdenes. Cuando un teniente coronel o un general da una orden, se tiene que cumplir. No hay opción de decir no quiero, no puedo. No, hay que ejecutarlo. Por eso dice es oír bajo la autoridad. Quien da la orden tiene que tener autoridad y la otra persona escucha, presta atención
y entonces ejecuta la indicación. Hay otra palabra muy interesante en griego que es peritarge, y significa someterse a la autoridad. Y bueno, esa es la raíz de peritaje. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un accidente? Pues llega un perito y hace el análisis de cómo sucedieron los acontecimientos, quién tuvo la culpa y demás, y después se emite un dictamen, y ese dictamen se tiene que cumplir, es decir, se tiene que someterse a la autoridad de ese peritaje. Mire, Dios da a conocer su voluntad mediante su palabra, mediante las escrituras, y frente a ella no hay neutralidad posible. Es decir, que lo que está escrito se tiene que cumplir, tarde o temprano. Nosotros, los que decimos que somos cristianos, que somos del pueblo de Dios, que seguimos a Jesucristo, que tenemos una nueva identidad, ¿verdad? De una nación santa, linaje escogido. Bueno, pues tenemos que aprender a escuchar la palabra, a escudriñarla, a entenderla y a ejecutarla. Así que prestar atención humilde es obedecer. Prestar atención humilde, eso es obedecer. Mientras que desestimar la palabra de Dios es rebelarse o desobedecer. Una persona que dice que obedece a Dios pero hace todo lo contrario, pues es un rebelde. Una persona que desobedece a sus padres cuando los padres le han dado indicación, es un rebelde, es un desobediente. Y la desobediencia, pues tiene sanciones, ¿verdad? Si usted es padre de familia, seguramente si un hijo le desobedece, bueno, pues le pondrá alguna reprenda, ¿verdad? No irás al cine, te voy a retirar el celular, no sé, algo tendrá que hacer para que ese hijo se corrija. Así que dice en el libro de Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué palabra tan importante, familia. Porque normalmente obedecemos a todos, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro jefe, pero no obedecemos a Dios. Y Él es la fuente inagotable, de ahí proviene todo. Por eso dice que debes amar a Dios sobre todas las cosas, incluyéndonos nosotros. Así que si tú no estás obedeciendo a Dios antes que a los hombres, pues hay una gran situación, hay un gran problema de que no tienes ubicadas tus prioridades. Entrando al Evangelio de Mateo 21:23, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntaron a Jesús. ¿Y a qué se refería cuando dice a estas cosas? Si usted lee un poquito más, desde el inicio de Mateo 21, se va a encontrar con las lecturas de la entrada triunfal, posteriormente la purificación del templo, y también habla sobre la aceptación de la alabanza de los niños. Entonces, estos representantes de la ley pues le preguntaron, ¿con qué autoridad haces eso? Lo que acabo de mencionar. Los principales sacerdotes, dice, y los ancianos del pueblo. Estos son los que formaban el Sanedrín. El Sanedrín estaba integrado por ellos, incluyendo, recordará usted, los escribas, y era precisamente, ese era el grupo que atacaba a Jesús cuando tenían oportunidad. En el versículo 24 y 25, la escritura nos dice, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mira, aquí cuando Jesús dice, yo también les haré otra pregunta, esta era una forma muy común de contestar, era un método muy común entre los rabinos de esa época, contestar con otra pregunta. Entonces le preguntan a Jesús y Jesús les hace otra pregunta, esperando que ellos le contestaran. Pero después en el versículo 26 y 27 dicen que no sabemos. Y respondiendo ellos a Jesús dijeron, no sabemos. Así que él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Mire usted, la respuesta de los líderes religiosos no solo libera a Jesús de tener que contestar esa pregunta que le hizo, sino que también los descalifica públicamente a estos líderes como líderes espirituales. Luego vamos al versículo 31 y muy interesante porque hace esta observación. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y esta es una frase proverbial de reproche moral. Es decir, les muestra que los más repugnantes para esa época, que eran los publicanos, cobradores de impuestos, y las rameras, las prostitutas, ¿verdad? Habían tenido un arrepentimiento y estaban dispuestos a cambiar. Así que cuando dice van delante de vosotros, la frase que utiliza Jesús no solo establece que esos pecadores arrepentidos entrarían en el reino futuro, sino que también dejaría la puerta abierta para que los líderes religiosos se arrepintieran. Recordará ya en el libro de Hechos, cuando hubo conversiones, dice que también muchos sacerdotes se habían arrepentido y se habían convertido a Cristo. En el versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentiste para creer. Cuando dice ahí no os arrepentisteis, no le creyeron a Juan el Bautista. Pero aun cuando los líderes vieron el arrepentimiento de los publicanos y las prostitutas, ¿qué hicieron estos líderes religiosos? Rechazaron aún viendo milagros y señales que Jesús había hecho. Rechazaron el creer. Qué duro es cuando una persona cierra su corazón y nosotros les compartimos y les decimos, mira, cree en Dios, hay un cambio, tu vida puede cambiar, tu vida puede mejorar. No, la gente no cree, es incrédula. Así que esta parábola condena la conducta de los líderes, pero también de los incrédulos, de la gente que sigue hasta el día de hoy sin creer en Jesús. Amada familia, claramente Dios se deleita en la restauración de los pecadores y en la humilde creencia de la rectitud moral. El Señor no quiere que ningún alma se pierda. Pero la soberbia, ¿qué es lo que hace en el ser humano? La soberbia es lo que nos lleva a la desobediencia. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia nos lleva a un cristianismo declaratorio. Es decir, personas que se dicen cristianas, pero son engreídos, son soberbios, son presumidos, que no muestran verdaderamente el carácter de Cristo. Son soberbios, son vanidosos. También lo vemos a través de muchas iglesias, muchos ritos y promesas, pero honestamente poca fe. Solo Cristo es el camino para llevarnos a hacer la voluntad del Padre. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué es la soberbia? La soberbia, familia, es el sentimiento de superioridad respecto a los demás, que se manifiesta en un trato distante y de menosprecio. Cuando la persona se siente superior a los demás, cuando cree que tiene más estudios, más dinero, más conocimiento, porque yo he nacido en una cuna evangélica y tú no, eso no tiene nada que ver con tu corazón. Hay un trato distante o de menosprecio hacia los demás. Sabemos que Cristo es el camino para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Así que las siguientes lecturas del Evangelio se situarán alrededor de los últimos días de Jesús. Jesús está en Jerusalén. Y eso sí, el ambiente es completamente distinto al de Galilea. En las calles de Jerusalén caminan los peregrinos, los vendedores, los del comercio informal y también las servidoras sexuales. En cambio, en los pasillos del templo transitan los intelectuales, los religiosos, los doctores y estudiantes de la ley. Pregunto, ¿qué hace Jesús en esos lugares? ¿Qué persigue Jesús cuando se une a los peregrinos de Galilea para ofrecer
sus ofrendas en el templo para ir a unirse con estas personas. ¿No acaso sería mejor instalarse en la comodidad que le ofrecía su casa, su terruño, sin tener que desgastarse? Y ahí es donde vemos a Jesús como profeta. El ser profeta es un llamado específico y personal de Dios. Es cuando se asume esa misión profética, cuando observa, discierne y actúa. Sabe que los riesgos se deben de asumir. Sabe que su vida corre peligro. Pero Jesús es profeta y sabe que parte de su misión consiste en denunciar los esquemas de muerte que esconden los religiosos entre actitudes piadosas. Jesús camina cerca del templo. Se ve perseguido y amenazado por el tipo de enseñanza que imparte. Jesús sabe que su vida corre peligro, pero su misión consiste en denunciar. Su enseñanza no se ajusta al círculo del instituto magisterial del templo, mucho menos a su metodología y su sentido. Él ha comido con los pecadores, ha estado con los publicanos y con mujeres de fama inaceptable para la sociedad puritana de Jerusalén. Por eso lo acechan, por eso lo persiguen y quieren matarlo. Entonces nuevamente pregunto, y nos hace la pregunta el Evangelio, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? El reto es corto y casuístico. Cuestiona la moral de sus oyentes. No obstante, familia da un salto mayor. Cuestiona su praxis religiosa. Nos habla de un padre, dos hijos y una viña. El padre pide al primer hijo que vaya a trabajar la viña. La respuesta es: no quiero. Después de repensar el mandato, decide arrepentido ir a trabajar. El segundo hijo recibe el mismo mandato y responde: sí, Señor, voy, pero desobedeció porque no fue. Luego Jesús hace la pregunta pedagógica: ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta pues no tiene gran ciencia, pero la aplicación de Jesús es severa. La conciencia de los religiosos necesita ser conmovida por medio de ejemplos sencillos, pero demandantes en su aplicación. ¿Por qué? Pregunto, familia, ¿de qué sirven tantas palabras si no hay praxis? ¿De qué sirve hablar de justicia si en la vida diaria se construye la injusticia de manera cotidiana en los hogares? ¿Con cuál de los dos hijos sinceramente te identificas? ¿Con cuál de los dos? No basta decir como el primero, sino que habrá que actuar. Habrá que materializar las palabras, porque únicamente muchas veces se quedan en palabras. Sí voy, cuente conmigo, pastor, claro que sí, Dios te prometo. Y ahí, hasta ahí se queda. No hay ninguna acción y ninguna praxis. Jesús pone el dedo en la conciencia religiosa de los líderes. Ustedes dijeron que sí a la ley de Moisés, pero se alejaron de ella con su desobediencia, al decir no a Juan. Mucha letra, pero poca acción. Mucha declamación demagógica, pero alejados de las realidades del pueblo. Así que les vino la palabra de parte del Bautista, ¿y qué hicieron? Taparon sus oídos. Pero en cambio los publicanos, los pecadores y las rameras creyeron a su mensaje. Estos últimos dijeron sí al reino, se arrepintieron y van delante de ustedes. Así en las iglesias siguen existiendo estos mismos dos grupos. Los que dicen no, pero luego obedecen. Y los que dicen sí, Señor, pero por su soberbia no van. También debemos de reconocer que nosotros somos desleales al Señor. Somos mentirosos ante su mandato.
Las iglesias están llenas de estos dos grupos. Los que dicen sí, presumiendo de sus bondades y conocimientos doctrinales, pero son personas injustas, rencorosas, vengativas, murmuradoras, difamadoras. Y el otro grupo, ¿cuántos que dicen no? Pero honestamente, cuando vienen a la conversión, luchan por la justicia, dan de comer al hambriento, cubren al desnudo, dan de beber al sediento, visitan al encarcelado, abren las puertas de su casa a los extranjeros, al necesitado. Y surge la pregunta, ¿cuándo hicimos esto? Preguntarán ante la presencia del justo. Y que, pues Dios responderá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Ahí en Mateo 25, 37 al 41. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No nos quedamos con solamente creer que estamos haciendo bien. No nos quedemos en la declamación, en las palabras engañosas. No nos escandalicemos por las palabras de Jesús. Los publicanos y las rameras van delante. No nos quedemos en nuestra propia opinión. Actuemos, familia, conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para construir la justicia. Yo te invito, iglesia, hermano que me estás escuchando, amada hermana, trabajemos con gozo en la viña del Señor. Digamos sí y que tu sí sea realmente un sí. Jesucristo dijo sí y no hubo ninguna sombra de no en su misión. La lectura de hoy nos invita a la praxis. ¿Qué es la praxis? Es la acción concreta y repetitiva de hacer algo. Es actuar de manera transformadora. El principio del conocimiento, ¿sabe usted? No es la teoría, sino la praxis. Entre más practicas, entre más realizas, se convierte en un hábito fuerte. Y eso te da el conocimiento de ajustar, de redireccionar. Porque déjame decirte algo muy importante. Cuando estemos ante el tribunal de Dios, no nos examinarán sobre doctrina, sobre teoría o sobre teología. No te preguntarán de qué iglesia, de qué denominación vienes, sino te reconocerán por tu fe y por tus hechos. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis hechos, porque una fe sin hechos es una fe muerta. Así que, amada iglesia, familia, ponte a analizar y realmente nos conviene obedecer. Es conveniente obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque obedecer trae gran bendición. Cuando tengas tiempo, te invito a que lees ahí Deuteronomio 28, 1 al 14. Lee todas las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia. Es muy probable que haya quienes que se presenten ante el tribunal de Dios diciendo, pues honestamente nunca me sentí bien con la ortodoxia y el dogma de la iglesia, la doctrina. Nunca tuve conocimiento de cristología, pero di de comer al hambriento. Di de beber a quien tenía sed. Vestí al desnudo. Abrí las puertas de mi humilde casa al extranjero. Así que ahí en Efesios 6, 1, 3 dice la Escritura, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amada iglesia, shalom. Quiera el Señor que nuestra iglesia, esta comunidad,
no lastime el corazón de Dios. Que nuestra oración sea porque desechemos la fachada engañosa. Que el Espíritu de Dios nos ayude a huir del oportunismo, del cálculo que nace de la astucia dominadora y manipuladora. Que el Espíritu de Dios nos ayude a desechar de nosotros las rebeliones internas, las que nos dominan para excluir a quienes buscan bendición. Dios nos libre de las efervescencias religiosas al decir, sí Señor, pero le demos nuestra atención al cálculo utilitarista. No busquemos por medio de nuestras sonrisas los premios que alimentan nuestro ego. Por último, familia, amada iglesia, recordemos que el himno de la antigua cristiandad y que el apóstol Pablo lo usa para llamarnos al compromiso de no ser nosotros y nuestra opinión, sino dejar que se encarne en nosotros el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5. Así que concluyo. No son las palabras, sino la acción. Sin aspavientos, sin personalidades ostentosas, busquemos hacer el bien. Veamos cuáles son las necesidades de nuestros hermanos y nuestras hermanas y construyamos el bien que tanta falta hace en estos tiempos. Amado Padre Celestial, ayúdanos como iglesia a obedecerte y a hacerlo siempre con gozo y amor para tu gloria. Shalom.